1 de septiembre de 1939. La Segunda Guerra Mundial ha comenzado, y a pesar de que los alemanes presentaron un avance inicial vertiginosamente rápido sobre territorio polaco, estos últimos no están dispuestos a caer sin antes luchar. Dentro de la ciudad libre de Danzig se encuentra una oficina de correos polaca, la cual, más pronto que tarde, se convirtió en un nuevo objetivo del ejército alemán, cuya captura fue puesta a disposición de un regimiento bastante joven de las SS, cuyos hombres, inexpertos y fanáticos, pero armados hasta los dientes, están a punto de asaltar el complejo defendido por apenas 53 carteros. Pero lo que no se esperaban es que serían recibidos por una guarnición bien organizada y dispuesta a luchar hasta agotar la última de sus escasas balas, quienes lograrían realizar 32 bajas alemanas entre heridos y fallecidos, por lo que vale la pena preguntarse, ¿cómo es que un grupo de carteros logró hacerle frente a las SS? Ahora mismo lo vamos a descubrir. Sean bienvenidos, queridos espectadores, a un nuevo viernes de enfrentamiento crudo por la tarde, donde descubriremos la apasionante historia de la defensa del edificio de correos polaco en Danzig, donde 43 trabajadores armados con rifles y pistolas lograron hacerle frente a un regimiento entero de la Schutzstaffel, quienes además contaban con blindados y piezas de artillería, por lo que créanme cuando les digo que esta historia no tiene desperdicio, y como en cada ocasión, los acompaña su anfitrión, Deutschlanda. Y sin mayor dilación, ¡comencemos! El inicio de esta historia tiene su origen desde 1925, momento en el que un gigantesco complejo de edificios pequeños que fueron uniéndose entre sí, el cual había servido previamente como hospital militar en la ciudad de Danzig, fue dado a Polonia para establecer una oficina de correos, la cual llegó a tener en su apogeo a más de 100 empleados y que se destacaba sobre cualquier otro sitio similar de esta ciudad por tener líneas telefónicas directas con Varsovia, así como también era una posesión extraterritorial polaca, similar a una embajada, por lo que tenía una clara importancia logística y simbólica, volviéndose un objetivo clave desde que las tensiones entre polacos y alemanes empezaron a volverse más y más fuertes. Los polacos sabían que era cuestión de tiempo para que los alemanes atacasen, especialmente luego de que invadieran completamente Checoslovaquia el 15 de marzo de 1939, por lo que se dieron a la tarea de crear contramedidas como el ejército de Pomerania, el cual vio la luz apenas unas semanas después de que los alemanes tomaran el antes mencionado país, cuya misión sería avanzar con dirección al noroeste y tomar Danzig de ser necesario. Como añadido a esta medida, los empleados de la oficina de correos de Danzig redujo drásticamente su plantilla a apenas 42 trabajadores, todos con experiencia militar y también todos miembros de un club de tiro, lo cual evidentemente no es casualidad, pues serían los encargados de mantener el edificio en manos polacas hasta que el ejército de Pomerania pudiera alcanzar la ciudad y relevarlos. Cabe destacar que en vísperas del inicio de la guerra, 10 carteros más con la misma experiencia fueron trasladados a esta oficina, y además de ser todos hombres con una notable experiencia en el uso de armas, el ejército polaco asignó al subteniente Konrad Guderski para preparar las defensas del edificio, quien fortificó los puntos débiles, cortó los árboles que estaban en la entrada de la recepción, además de entrenar de manera regular a los trabajadores de la oficina, quienes disponían mayormente de pistolas y rifles para defenderse, aunque también resaltan 3 ametralladoras Browning WZ-28 y 3 cajas de granadas. Contrario a esta organización profesional y bien organizada estaba la unidad de las SS Heimwehr Danzig, compuesta por 4 batallones de 100 voluntarios cada uno. Alemanes étnicos todos, vale la pena mencionar, dirigidos por Hans Friedemann Gutze, unidad que había sido creada en julio de 1939, lo cual ya nos deja ver algunos problemas que igualmente vale la pena abordar. A diferencia de las SS experimentadas y veteranas que lucharon hacia finales de la guerra, a principios de la misma estaban muy lejos de contar con estas habilidades, pues el entrenamiento que recibían era mayormente atlético, junto con un fuerte adoctrinamiento político, pasando el entrenamiento militar a un segundo plano y siendo una unidad que no estaba dentro de territorio alemán para recibir formación del ejército regular, dio como resultado una fuerza fanática, pero poco o nada entrenada en el arte de la guerra.
aunque lo que les faltaba de experiencia lo compensaban en material militar y en números, pues como era habitual, al ser parte de las SS se les dio el mejor equipamiento posible. Además de esta unidad de las SS, también se emplearon hombres de la policía de Danzig, quienes fueron los responsables de haber planeado el asalto desde julio de 1939, y que también utilizaron 3 de sus blindados de origen austriaco Steyr ADGZ para atacar a los polacos, así como también una presencia menor de hombres de las SA se unió una vez que comenzó el combate. Y si bien es evidente que una formación militar junto con constante adiestramiento no tiene comparación con una fuerza compuesta de fanáticos y policías, estos últimos compensaban sus carencias con una amplia superioridad numérica y de fuego. El plan realizado por la policía de Danzig requería una fuerza mínima de 180 hombres para tomar las instalaciones, reuniendo esta cantidad de unidades inicialmente, los cuales fueron utilizados en el primer asalto junto con los mencionados blindados austriacos, quienes a las 4 en punto de la mañana del 1 de septiembre de 1939 iniciaron las hostilidades cortando el suministro eléctrico del complejo junto con las líneas de teléfono, para que 45 minutos después, la policía abriera las puertas de la entrada principal solo para ser recibidos por fuego de ametralladora, la cual se cobró la vida de 4 alemanes. Fue en ese momento evidente que el acercamiento rápido y directo no iba a funcionar, por lo que se recurrió al plan elaborado con antelación para tomar el edificio, el cual dividía a los alemanes en 2 fuerzas principales, uno que entrara por el sur de las instalaciones y otro que subiera por las escaleras del flanco este, todo con la intención de colarse en los cuartos de servicio y finalmente volar las paredes para entrar de lleno a las instalaciones. El ataque en el sur no llegó a mucho, pues contrario a lo que los alemanes se imaginaron, los polacos distribuyeron lo mejor posible a sus hombres y sus muy escasas ametralladoras para mantener fuego de supresión constante sobre los atacantes, quienes tras una hora de intercambiar fuego tuvieron que retirarse al no ser capaces de acercarse a la entrada en el sur. Sin embargo, los hombres que atacaron el este sí que lograron colarse en los cuartos de servicio y volaron una pared. Aunque en el momento de hacer esto fueron recibidos por el teniente Gudersky, quien lanzó una granada en dirección a los alemanes, sellando con los escombros que volaron el acceso, pero que lamentablemente él mismo no logró salir a tiempo antes de que la granada detonara, perdiendo su vida en el encuentro. Sin embargo, la pérdida del líder polaco no mermó ni por un segundo el espíritu de lucha de sus tropas. Según los defensores, el combate no debía durar más de 6 horas antes de ser relevados por el ejército de Pomerania, teniendo municiones suficientes para aguantar este tiempo. Sin embargo, los polacos no sabían que tras la rápida incursión alemana sobre su patria, este relevo jamás podría llevarse a cabo, aunque desde luego, estando incomunicados jamás se iban a enterar, por lo que no es de sorprender que siguieran luchando gracias a la esperanza cada vez más lejana de ser ayudados por su ejército. Para las 10 de la mañana, los alemanes se retiraron brevemente para reevaluar su estrategia, pues el plan de la policía había fallado y estaban comenzando a entrar en desesperación, al punto que el comandante de las SS sugirió volar por completo el edificio, a lo cual Albert Forster, jefe de estado de la ciudad, se negó. Sin embargo, a las 11 de la mañana fueron reforzados tanto por tropas adicionales de las SS y las SA como por 2 cañones de artillería de 75 milímetros, los cuales utilizaron junto a los blindados para atacar el frente del complejo, pero que gracias a ser un edificio considerablemente grueso, sus paredes aguantaron mucho más de lo que los alemanes esperaban en un primer lugar. Tras otro intento por asaltar el edificio desde los flancos, los alemanes fueron forzados a retirarse una vez más, y para la 1 de la tarde pidieron apoyo de fuego de mortero desde Westerplatte, a unos cuantos kilómetros de la oficina, así como también llegó un cañón de 105 milímetros para reforzar la artillería que ya se tenía. Sin embargo, esto tampoco fue suficiente para convencer a los polacos de rendirse. Y por el contrario, tuvieron que cancelar el fuego de mortero debido a que gracias a la inexactitud de los disparos, los paramilitares alemanes se estaban arriesgando a ser dados de baja por fuego amigo.
A las 3 de la tarde, los alemanes declararon un alto al fuego de 2 horas de duración. Esta tregua tuvo como verdadero objetivo el de permitir a los alemanes preparar un total de 600 kilos de explosivos, con los cuales sí que terminaron por derribar la puerta principal y los costados de la oficina de correos, lo que obligó a los polacos a retirarse al sótano, donde montaron una última defensa. Tras un día entero tratando de hacer que los polacos se rindieran a como diera lugar, los alemanes, llenos de frustración, mandaron a traer cientos de litros de gasolina que fueron lanzados hacia el sótano del edificio para hacer salir a los polacos, encargándose de esta inhumana tarea el cuerpo de bomberos de Danzig, estrategia que finalmente dio resultado. Es importante mencionar que como producto de este incendio causado, la familia del cuidador del complejo se vio afectada, quienes se mantuvieron atrapados en el departamento puesto en la parte superior del mismo, y lamentablemente perdieron a su hija de 10 años en el proceso, quien falleció en un hospital de la ciudad como producto de las quemaduras sufridas por el incendio causado por, irónicamente, el cuerpo de bomberos. Luego de 14 horas de asedio y tras apenas haber caído 6 polacos en combate, los sobrevivientes se rindieron, aunque vale la pena resaltar que 6 lograron escapar del edificio, mientras que 38 fueron tomados prisioneros. Y de estos 38 hombres, 5 fallecieron en el hospital como producto de las quemaduras sufridas en el incendio, y el resto fueron ejecutados el 5 de octubre de ese mismo año, tras un juicio militar que los sentenció a la pena máxima al ser clasificados como combatientes no legítimos, sobreviviendo apenas 4 de los polacos envueltos en esta batalla tras el final de la guerra. La defensa de la oficina de correos polaca en Danzig se convirtió en el mundo de la posguerra en una clara muestra de la voluntad polaca por defender su territorio, quienes lamentablemente fueron tratados de la peor forma por su enemigo tras haberlo hecho sentir humillado, lo cual no es para menos, pues los alemanes sumaban más de 500 soldados para el momento en el que los polacos se rindieron, así como tenían 3 cañones de artillería, blindados y morteros a su disposición, y nada de esto fue suficiente para mermar la moral polaca, quienes resistieron hasta el último segundo con la firme esperanza de que serían relevados, algo que jamás pudo suceder en primer lugar, pero de nuevo, la incomunicación en la que se mantuvieron a lo largo de todo el asedio les impidió enterarse de esto. A pesar de estar en desventaja numérica, superados en todo aspecto imaginable y sin ninguna posibilidad de triunfar al final del día, los polacos dieron lo mejor de sí para sostener a como diera lugar aquel edificio, el cual era una pequeña parte de Polonia, que eventualmente logró recuperarse cuando el conflicto acabó, pero que tristemente, al haberse enfrentado contra algunas de las tropas más crueles e inhumanas de la guerra como lo fueron las SS, y peor aún, mismas que posteriormente fueron integradas a la Totenkopf, no es de extrañar que se comportaran como auténticos carniceros, pero aún así, con toda la brutalidad que mostraron para hacerlos rendir en cada ataque, no fue suficiente para aplastar el espíritu de resistencia polaco. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Y no me voy sin antes agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto, por supuesto, traerles más y mejor contenido, como en cada ocasión los acompañó su anfitrión de Auslanda, y sin nada más que añadir, ya nos veremos en la próxima batalla.